Este canal con History no existe para asustar. No se trata de morbo ni de oscuridad gratuita. Estamos aquí para mostrar lo que muchos prefieren ignorar, las tragedias que podrían haberse evitado. Muertes que no debieron ocurrir. Historias reales que nacen del descuido, la indiferencia o la simple negligencia. Este espacio es una advertencia. En el barrio en las afueras de una bulliciosa ciudad sudamericana, la vida de María era una constante carrera contra el tiempo. A sus 30 años, era madre de 3 hijos, 2 en la escuela y el más pequeño, un bebé de 8 meses llamado Samuel, que dormía plácidamente en su cochecito. La casa, una humilde construcción prefabricada de madera y chapa, era un nido de amor pero también un reflejo de su lucha diaria. Eran casi las 11 de la mañana y María ya estaba preparando el almuerzo. Había puesto una olla con agua y fideos en la estufa de gas y la había encendido. En ese momento, se dio cuenta de que le faltaban algunas verduras frescas. El mercado estaba a solo un par de cuadras, un viaje que, según sus cálculos, le tomaría no más de 5 minutos. Confiada en la cercanía, tomó una decisión fatal, dejar la olla en la estufa, encendida, creyendo que volvería en un instante. María llegó al mercado y, para su sorpresa, una larga fila se extendía frente a su puesto de verduras favorito. Lo que pensó que sería un minuto se convirtió en 5, luego en 10. La impaciencia se apoderó de ella, pero no había otra opción. El reloj interno de su mente, que cronometraba el viaje de vuelta a su hogar, se desajustó por completo. Aquellos 15 o 20 minutos que pasaron la alejaron del umbral de su casa y la dejaron a merced del destino. En la cocina de María, la olla con fideos sirvió hasta que el agua se evaporó por completo. Los fideos se quemaron en el fondo del recipiente y el calor intenso hizo que el aceite residual y la olla misma se sobrecalentaran. Un humo denso comenzó a llenar el aire, pero no había nadie para verlo. La chispa del desastre ya había sido encendida y el incendio nacía en el silencio de una casa deshabitada, con un bebé inocente durmiendo en su interior. El calor del fuego en la estufa fue suficiente para encender el mantel de tela cercano. Las primeras llamas, pequeñas y tímidas, se alimentaron rápidamente de la madera seca de la pared de la casa. En cuestión de segundos, el fuego se propagó por toda la cocina, devorando las paredes de chapa y madera. El calor se volvió insoportable y el humo, denso y negro, comenzó a llenar el pequeño espacio, invadiendo la habitación donde el bebé Samuel dormía ajeno al peligro. Un vecino, el señor Gutiérrez, notó un humo espeso saliendo de la casa de María. Al acercarse, las primeras llamas salían por la ventana de la cocina. Desesperado, comenzó a gritar y a pedir ayuda a los demás vecinos. En un barrio donde la comunidad es vital, varios hombres y mujeres corrieron con baldes de agua y mangueras, tratando valientemente de sofocar el fuego antes de que se saliera de control. Una batalla que estaba perdida desde el inicio. Mientras los vecinos intentaban frenar el avance del fuego, alguien marcó el número de emergencia. La línea se sintió como una eternidad y la voz del operador parecía distante, pero la comunidad estaba unida en un intento desesperado de controlar el incendio. Sabían que el fuego en una casa de madera es implacable, y la sensación de impotencia crecía con cada segundo que pasaba sin la llegada de los bomberos. María, con sus compras en la mano, regresó del mercado. A medida que se acercaba a su calle, un espeso humo negro se alzaba en el cielo. La escena de sus vecinos tratando de apagar el fuego en su propia casa la golpeó con una fuerza brutal. Dejó caer las bolsas al suelo y, con un grito desgarrador, corrió hacia la puerta principal, pero los vecinos la detuvieron. El bebé, gritó, y el horror se dibujó en los rostros de todos los presentes. Transcurridos 10 minutos desde la llamada, las sirenas de los bomberos resonaron en el barrio.
Para cuando llegaron, el fuego ya había consumido la mayor parte de la casa. A pesar de su valentía y su entrenamiento, la estructura de madera se convirtió en una trampa de fuego que era imposible de controlar. Los bomberos actuaron rápidamente para evitar que las llamas se propagaran a las casas vecinas, pero la casa de María ya era una pira funeraria. Cuando el fuego finalmente fue extinguido, lo que quedaba de la casa de María era un montón de cenizas y escombros humeantes. No había esperanza. El pequeño Samuel, atrapado en su cochecito, había sido consumido por el fuego. La madre se derrumbó en el suelo, rodeada de sus vecinos, que solo podían ofrecer consuelo. El dolor de una tragedia prevenible se instaló en el corazón del barrio. La investigación de la policía y los bomberos se centró de inmediato en el origen del fuego. El rastro de cenizas y los restos carbonizados de la estufa apuntaban sin lugar a dudas a la olla olvidada en la hornilla encendida. Los testimonios de los vecinos, que habían visto a María ir al mercado, confirmaron la cronología de los hechos. No había intencionalidad, pero sí un claro caso de negligencia. Unas horas después de la tragedia, en medio del caos y el dolor, los oficiales de policía se acercaron a María y le informaron que debía acompañarlos. El dolor por la pérdida de su hijo se unía ahora a la humillación pública y a la fría realidad de la ley, que la consideraba responsable. El caso de María se llevó a juicio, un proceso largo y agonizante. Fue acusada formalmente de negligencia grave con resultado de muerte, un cargo que podía llevar a la cárcel. Su abogado argumentó la falta de recursos, el estrés de la maternidad y la naturaleza accidental de la tragedia. La fiscalía, por su parte, sostuvo que la vida de un niño no tiene precio y que la responsabilidad de un padre es absoluta. Finalmente, el juez dictó sentencia. Aunque no fue condenada a una larga pena de prisión, se le impuso una pena de libertad condicional, trabajo comunitario y seguimiento psicológico. La pena más grande, sin embargo, era la que ya cargaba, la de la culpa y el arrepentimiento por haber perdido a su hijo por una decisión de pocos minutos. La historia de María y Samuel es un reflejo de una triste realidad en muchas comunidades vulnerables de América del Sur. Las instalaciones de gas y electricidad inseguras, los materiales de construcción inflamables y la falta de recursos para medidas de seguridad básicas convierten a estos hogares en trampas de muerte. Este caso sirvió como un recordatorio de que la negligencia no siempre es un acto de maldad, sino a menudo un resultado de la pobreza y la desesperación. El trágico final de Samuel fue un llamado de atención. Las donaciones y el apoyo emocional fluyeron, pero la lección más importante fue la urgencia de educar sobre los riesgos. La vida de un niño no tiene precio, y las decisiones tomadas en cuestión de segundos pueden tener consecuencias eternas. Que la historia de Samuel sirva como una advertencia para todos, recordándonos que la seguridad en el hogar es un derecho fundamental que debe ser protegido a toda costa.